21:43 en toda la República Argentina y tenemos que recibir a nuestro primer invitado en esta noche. Se trata de Guillermo Michel, que es contador, abogado, exdirector de aduanas y dirigente del Partido Justicialista de Entre Ríos. Le damos el aplauso de bienvenida. Y en la previa, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Decíamos, precandidato o candidato. ¿Qué va a pasar mañana con el cierre de listas? No, hasta que no finalice el proceso interno, como decía Ezequiel, precandidato. ¿Qué opinión tenés de lo que pasa con el peronismo hoy en la provincia de Entre Ríos? Respecto a las internas, Sí. Es un debate lógico que se da dentro de la vida de cada partido político. Hay que tomarlo con naturalidad, buscar consensos y si no, habrá interna. Es un paso más, nada más. La verdad, creo que la interna del peronismo le interesa a 20 personas, a nadie más. Mirá, hoy estuve con mucha gente que me encontré en la plaza, que salía a caminar. Me encontré con una militante nuestra, Alejandra, que es rectora de la ANED número 4, Jorge Pedro Busti. No me habló de la interna, de lo que me habló es que un maestro que está arrancando a laburar con pocas horas tiene 500.000 pesos de sueldo, que no podía pagar ni la factura de la luz ni el gas, con lo cual la verdad que es un tema chiquito así que le importa a 20 personas la interna del peronismo. Y en ese sentido, pensando en lo que viene, en el rol además de oposición que tiene el partido, ¿qué pasa con el contexto de la provincia y el país en ese sentido? Mira, estaba un poco viendo el informe de ustedes que lo resumieron bien. Este programa económico necesita de 20.000 millones de dólares para cerrar todos los años. El año pasado fueron los 20.000 millones de dólares de blanqueo. Este año son los 20.000 millones de dólares del préstamo político al gobierno que le hizo el Fondo Monetario, porque no es un préstamo a la Argentina, no es un préstamo para hacer un puente, una ruta. Claramente, el caso de la ruta en Entre Ríos, claramente no hay préstamo para nada. Te hago un paréntesis ahí, venía de Gualeguaychú y me encontré a los bomberos en Ceiba tapando los pozos de la ruta, algo inédito en la provincia. Entonces, lo que te quiero decir es, de la única forma que cierra este programa económico es con 20.000 millones de dólares todos los años. Fue el blanqueo, fue el préstamo político del fondo, porque para sostener este atraso cambiario, este tipo de cambio ficticio, para que el gobierno llegue competitivo a las elecciones, necesitas endeudarte. ¿Y eso en qué redunda? Lo que estamos viendo, que estamos importando naranjas de Egipto, que estamos importando cerdo de Brasil, que estamos importando pollos de Brasil, que estamos importando fideos de Albania. Uno lo cuenta y resulta absurdo, ¿no? En un país productor de trigo como el nuestro, pero es como estamos en lo que va este programa económico. Te hago la última y abro el panel. Mucho se habla de las caras de los distintos partidos, ¿no? Porque también estamos en un proceso de renovación lógica que tiene que ver con una franja etaria, porque han pasado muchos años y ya hay dirigentes nuevos. Pero todavía están los dirigentes de antes. ¿Cómo ves esa transición en tu partido? Ese concepto de renovación o fundacional yo no lo creo. Lo que hay acá se va a dar un proceso lógico de reconstrucción donde, la verdad, una persona por ser grande no tiene por qué ser dejada de lado. Lo que hay que renovar son las ideas más que las personas. Con lo cual, te vuelvo a decir, hay gente muy valiosa. A ver, Beto Val, que algunos lo cuestionan por ser la cabeza de lista precandidato a senador, cualquier encuesta que ustedes ven, que hacen acá, que he visto alguna de tus colegas acá, no baja de 60 puntos de imagen positiva a la ciudad. ¿Pero por qué? Porque gestionó bien, porque resolvió la vida del ciudadano, porque mejoró la ciudad. Recuerden ustedes que son vecinos de Paraná, esta ciudad teníamos una banda de narcotraficantes en el reparto de la basura del gobierno del PRO, era un intendente del gobierno del PRO, y Beto Val limpió eso, la hizo eficiente a la municipalidad, bajó el total del costo o del presupuesto, que era casi el 70% mano de obra, lo llevó al menos el 50%, con lo cual la gente, ¿por qué lo reconoce? Porque gestionó bien. Al final del día la gente lo que quiere es que gestione bien y le solucione los problemas, nada más que eso. Ok, me vengo con el panel, pero antes me paro y lo saludo a Mariano Copín, nuestro locutor. Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Washington. ¿Tenemos la vía de comunicación con el ventilador? Así es, ya tenemos habilitadas las líneas para que empiecen a mandar sus mensajes al 343-505-4874. Repito, para que le envíen su mensaje de WhatsApp, 343-505-4874. El ventilador lee todos sus mensajes. Genial, estamos en vivo hasta las 23. Ezequiel. Dale. Bueno, si no, trasvasamiento generacional era el concepto del peronismo, ¿no? Que un poco mencionaba Guasi, trasvasamiento de ideas, mencionabas quizás. Entonces la pregunta es, ¿qué ideas puede proponer hoy el PJ para este contexto nacional? Porque lo que se eligen son diputados y senadores para el Congreso de la Nación,
pero también un poco preanunciando la discusión del 27, en donde sí también hay elecciones provinciales. A ver, cada vez que sale este tema, yo lo primero que digo es, a ver, nosotros claramente no hicimos todas las cosas bien, porque si no, no hubiésemos perdido las elecciones, por algo ganó Milei. Hay cosas que se hicieron mal, hay otras cosas que se hicieron bien, que son de las pocas que puede mostrar este gobierno, como es el superávit en materia energética por el gasoducto Néstor Kirchner, que es una obra pública del gobierno anterior. Lo que sí está claro es, nadie está en contra de gestionar con superávit. La intendenta de Paranaca, Rosario Romero, gestiona con superávit. El intendente de Concepción del Uruguay gestiona con superávit. El intendente de Villaguay gestiona con superávit. Nadie está en contra de hacer más eficiente el gasto. O sea, son siempre banderas que el peronismo tuvo. En nuestra última gestión, y lo digo en nombre propio porque yo fui funcionario, nosotros tuvimos un tema que es algo que el argentino no perdona, y menos el peronista, que es no tener conducción. Nosotros tuvimos 4 años sin presidente. Y eso la gente lo ve cuando no hay conducción. Uno por ahí puede criticar a Milei la forma, los modos, pero hay algo que le destaca, es que tiene una idea y la lleva adelante, ¿no? Entonces, eso todavía estamos de alguna forma saliendo de ese letargo, pero lo que tenemos que hacer ahora es pensar ideas nuevas para lo que viene. A ver, tenemos que mostrar que podemos gestionar con superávit, como lo hacen nuestros intendentes o los gobernadores, y tenemos que, de alguna forma, también pensar qué mundo queremos, ¿sí? Este programa económico que está proponiendo Milei a todos los argentinos es un programa económico que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Qué está haciendo Trump? Trump está cerrando las importaciones para generar más mano de obra en Estados Unidos, ¿no? Acá hacemos lo contrario. Acá abrimos las importaciones, tenemos el dólar planchado. ¿A qué va a llevar eso? A lo que ocurrió en Gualeguaychú la semana pasada. Cerró una metalúrgica que fabrica válvulas para vaca muerta, Futura, y dejó 22 personas en la calle. A ese es el programa económico que vamos. ¿A dónde nos lleva ese modelo de país? A un modelo de país como Perú, como Chile, como Ecuador, con una fuerte desigualdad. Yo no creo en ese modelo de país. Yo creo en un modelo de país con la clase media que tenga posibilidad de salir un fin de semana, que tenga poder adquisitivo para salir a comer un fin de semana. Mirá, hoy salí a tomar un café y fui a una estación de servicio, ahí no voy a decir la marca para no tener problemas, cerca de la Costanera, y me contaba el dueño que la factura de la luz en diciembre del 23 era 6 millones de pesos. Este mes le llegó 19 millones de pesos. O sea, la política energética del gobierno nacional y del gobierno provincial, lo que está haciendo es ahogando el poder adquisitivo de todos los entrerrianos. ¿Por qué? Porque no te deja un saldo para poder consumirlo o fomentar el consumo. Me voy para aquel lado, vale. Sí, yo quería consultarle en el contexto que estamos viviendo. Ayer vimos todos lo que fue la sesión en diputados, las manifestaciones afuera. ¿Cuál es el rol en este momento del Congreso, en este momento que vive el país? ¿Te referís al Congreso Nacional? Sí. Bueno, yo ahí creo que en lo que viene a la etapa del Congreso, el peronismo tiene que salir de ser una oposición que lo único que haga es oponerse y no llevar propuestas. Yo creo que tenemos que cambiar ese enfoque. Yo creo que el solo hecho de oponerse a Milei por oponerse no nos va a permitir generar un programa de gobierno, un programa económico. Creo que tenemos que cambiar eso y tenemos que ir con ideas de parte de la oposición. Así que creo que hay que cambiar ese enfoque y de nuevo hay que ir de una manera más propositiva, porque la gente está cansada. A ver, a la gente no le interesa que vos, como ocurrió acá cuando asumió el gobernador actual, echarle toda la culpa al que vino para atrás. La gente lo que quiere son soluciones. Entonces creo que tenemos que ir en ese sentido. A ver, el aumento de los jubilados es una buena medida porque genera un bono adicional, le permite recomponer poder adquisitivo a los jubilados, pero tenemos que avanzar en mucho más y de nuevo generar ideas, no quedarnos solo en ser una oposición por la oposición misma. Nahuel. Sí, Guillermo, hoy el ministro de Economía, Boleas, justificó el recorte de horas extra a los empleados administrativos de la Casa de Gobierno, del sector público, por la quita de fondos coparticipables que no envía el Gobierno Nacional. Quería preguntarle cómo ve, cuál es el pronóstico en el corto y en el mediano plazo
de la relación entre la nación y las provincias y en particular con Entre Ríos. Bueno, ahí déjame hacer una aclaración. No es que los fondos coparticipales no los envía, porque los fondos coparticipales no son discrecionalidad, no son una discreción del gobierno nacional enviarlos o no. Se envían automáticamente. Los fondos coparticipables cayeron un 25% básicamente porque cayó la recaudación de ganancias y de IVA, que son los principales impuestos coparticipables. ¿Por qué caen? Porque está cayendo abruptamente la actividad económica y justamente eso redunda en una menor recaudación. Ahora, Boleas, a quien la verdad conozco hace muchos años y respeto, está bien que haga eso, pero él lo que le tendría que decir a su gobernador que ellos no son comentaristas de la realidad. Lo que tendrían que hacer, hablar con sus legisladores que le votan todo como una escribanía al gobierno nacional y votar otras leyes que no redunden en la baja de la recaudación. Por ejemplo, la medida que tomaron para suspender las percepciones de IVA y ganancia en aduana al momento de la importación. Es decir, toda esta baja de recursos coparticipables es producto de las políticas económicas. Las políticas económicas que Frigerio avala. Con lo cual, no es que están acá para comentar la realidad. Lo que tienen que hacer es tomar medidas y tomar decisiones políticas. Ana. Buenas noches. Yo Buenas me llevo noches. un poco más al tema de la interna del peronismo, que a mí realmente me llama poderosamente la atención. La intendenta Galear comentó que usted no es un dirigente nacional, que es un dirigente nacional, que digamos que no tiene mucho territorio, que arribó a la provincia hace poco, y ella pedía una integración de otros sectores del peronismo más progresistas. También hoy estuve leyendo una nota donde el ex intendente de San José, Eduardo Jordán, comentaba que si no había internas irían por afuera, que él era peronista, pero que no se hacía cargo de, permítame que le diga, de los chorros peronistas. Entonces yo veo que hay bastante movimiento en las internas y cierran las listas mañana. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? Mire, a mí nunca me va a escuchar hablar mal de otro peronista. Yo no tengo la necesidad de eso de para posicionarme a hablar mal de otro. La verdad me tiene sin cuidado. Pero, ¿pero los va a integrar a la lista? ¿Se va a integrar? Yo no soy quien para decir quién se integre y quién no. Lo nuestro fue una construcción colectiva. Está el intendente de Concepción del Uruguay, de Villaguay, de Paraná, está Beto, hay un montón de compañeros. Hoy vieron, no sé si vieron la foto que incorporamos también a todo lo que es el FEF, el bustismo, también a la charla, a la discusión. De nuevo, no me va a escuchar a mí hablar nunca mal de otro compañero. Ellos que hagan política de esa manera, yo hago de manera positiva y la verdad tengo diálogo con todos, así que... ¿Y la interna no es una cuestión de dinero, de económica, financiera, digamos? No, acá lo que hay es una acordada de la Cámara Electoral, donde estableció que por haberse suspendido la ley de las PASO y todas las cartas orgánicas están adaptadas cuando existían las PASO, cada partido debería buscar mecanismos alternativos. Una de las listas, la DIEP, en una pornota pidió que se haga todo lo que es el proceso de internas a través del correo oficial, y lo que la Junta Electoral resolvió es no están los fondos para esto, y alertó al partido, pero nada más que eso. Claro, eso es lo que decían, que hay sectores que dicen no tenemos para imprimir las boletas. Sumo el dato, son un poquito más de 350 millones de pesos. Es una moneda. Un numerito. Pero déjeme decirle algo, perdón que te interrumpo. Sí. La verdad, con los problemas que tiene la Argentina, los problemas que tiene Entre Ríos, que los problemas son la luz, el estado deplorable de las rutas, o el poder adquisitivo, hablar de la interna peronista es ciencia ficción. Si no se pueden poner de acuerdo, también a uno lo hace pensar. Usted que se tranquila que los peronistas lo resolvemos bien. Se están reproduciendo. Joana. Hola Guillermo, ¿Qué tal? buenas noches. Gracias. Paréntesis antes de mi pregunta, que lo voy a llevar un poco al plano de su anterior labor. Usted hablaba recién de la ruta de los bomberos en Ceiba. Yo le quiero recordar que sí, en el 2021-2022, la ruta 32, había docentes, había trabajadores que bajaban y marcaban los círculos, los huecos, los pozos, o sea que no es algo inédito, ya viene pasando y es un reclamo eterno de los entrerrianos, el estado de las rutas. Yo creo que usted tuvo un rol clave en el gobierno de Fernández por su rol como director de aduana. Fue un hombre de máxima confianza para Sergio Massa durante 2023. Y ese año cerró con números también muy alarmantes, digamos, teniendo en cuenta la economía, y quiero citarlos para no cometer errores, una inflación del 211,4% según los datos del INDEC, más del 40% de pobreza y las reservas netas del Banco Central en su nivel más bajo en décadas.
En ese contexto, el sistema CIRA, que usted impulsó, era un mecanismo central de control de importaciones y, sin embargo, fue muy cuestionado por muchos sectores productivos porque decían que era como un cuello de botella para acceder a insumos esenciales. ¿Cómo evalúa usted hoy esa medida que implementó y cómo la evalúa también en contrapartida con el esquema que hoy impulsa mi ley de apertura total? Mire, ya lo comenté, lo dije yo de motus propia. A ver, si hubiésemos hecho bien todo en la gestión anterior, hubiésemos ganado las elecciones. Claramente se hicieron cosas mal. Así que, le vuelvo a decir, las cosas que se hicieron mal hay que corregirlas. Las medidas que yo tomé en mi función en la aduana, las remito a que vea las notas de Infobae o algún otro medio, cómo me fui de la aduana, lo dejo para eso. La última vez que hablé de eso fue con varios funcionarios de este gobierno que me hicieron el mismo planteo. Así que, no, le vuelvo a decir, en Infobae o en cualquier medio puede ver cómo me fui yo de la aduana. No, yo le hago alusión y lo hago con muchísimo respeto por lo institucional que representa, pero creo que hace alusión mucho a la situación actual que yo comparto, es realmente alarmante en muchos aspectos, pero creo que también del gobierno del que usted formó parte no dejó una situación. Usted decía recién no hay que echarle la culpa al anterior. Alberto Fernández cuando llegó también hizo alusión al gobierno anterior y así sucesivamente. Entonces digo, hay cosas para corregir y ustedes se presentan como cosas... Acabo de decir que yo no estoy de acuerdo con eso, de echarle la culpa al anterior, por eso me hago cargo de lo que hicimos, por eso le digo, claramente no hicimos las cosas bien si no hubiésemos ganado las elecciones, fue la pérdida de poder adquisitivo. Y ahora tiene otras propuestas, digamos, y por eso se quiere volver a postular. Javi. ¿Qué tal, contador? ¿Cómo le va? Bien. Está en deuda. Yo pensé que iba a traer algún salame, algún quesito. Usted dice... No, lo de los salames y los quesos los dejo cuando voy a visitar un porteño. No, somos entrerrianos, pues, pero igual. Si voy a la Casa Gris acá, sí tendría que llevar un salame y un queso. Bueno, está muy bien. Usted tiene en las encuestas que uno analiza un nivel de respaldo en el electorado del justicialismo y también en los sectores productivos. ¿Será porque usted es un hombre que tiene mucha formación, tiene seriedad en sus informaciones que da y está dando algunos márgenes de que puede traer propuestas muy interesantes para si ingresa al Parlamento? Claro, usted tiene el problema de que tal vez es nuevo, pero tiene que convivir con lo que lo van a atacar seguramente en las elecciones, del tema que recién decían mis compañeros, de tener gente que formó parte del peronismo condenados por corrupción y vinculados a hechos de irregularidades con el patrimonio del Estado nacional o provincial. No sé cómo usted va a tratar de enfrentar eso, que en la campaña va a ser moneda corriente. Mire, yo lo enfrento de la siguiente forma. Su compañera mencionaba, fui 2 veces director de aduana, el organismo más antiguo de la Argentina. ¿Sabe cuántas causas tengo de corrupción? Ninguna. 0. Yo me hago cargo de lo que hice, si tengo que dar explicaciones en la justicia voy y las doy, no tengo ningún problema con eso. ¿Y qué dice la corrupción usted? Le vuelvo a decir, si tengo que dar explicaciones voy. No, usted no. Por eso, voy y las doy. Y de las personas que han quedado vinculadas o judicializadas o condenadas. Cada uno tiene que dar explicaciones en la justicia de las irregularidades que cometió. Le vuelvo a decir, no estoy para cuestionar o no un fallo judicial o no. Los fallos judiciales se respetan. Si hay algo que está mal, van y se dan las explicaciones del caso, nada más que eso. Perfecto. Bien, Nacho. Sí, hablando con muchos militantes peronistas, justicialistas, muchos dicen que sienten que el peronismo está dormido o están desahuciados, como que no ven un futuro, como que no se está haciendo nada. ¿Qué mensaje tiene usted para la militancia, para los militantes peronistas de acá, bueno, a lo que ocurra al fin del mandato de Milei? Eso que vos me transmitís, yo lo siento también cuando salgo a hablar. Es algo que creo que es un pesimismo que en su momento inundó, que es lógico también por haber perdido las elecciones. Yo lo primero que les digo a todos los compañeros es, a ver, por lo menos nuestro papel es digno, mucho más indigno es lo que hace el PRO, que directamente se somete a las atrocidades que hacen en las redes los libertarios y al otro día van y cierran una alianza. Con lo cual, lo que digo es, por lo menos nosotros tenemos, con defectos, con algunos aciertos, nuestra propuesta política, pero nos mantenemos ahí. No todos los peronistas, algunos también, ¿no? por un cargo se van. Eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, por lo menos mantenemos nuestra identidad partidaria. El problema lo tiene el PRO, que ya le pisaron el electorado y ahora, ni hablar acá en la provincia también, ¿no? Ya se pintaron de violeta. Así que lo que yo creo que... A ver, yo soy muy optimista para el futuro de la Argentina. Soy muy optimista con todo lo que tiene que ver
a pesar de las políticas de Trump que han llevado el precio del barril de petróleo a la baja y otros productos, soy optimista con lo que viene con todo lo que es la generación de minerales, de petróleo de la Argentina. Va a ser un factor muy importante para traccionar la economía nuestra en el futuro. Y yo creo que el peronismo tiene un rol central en eso para, de alguna forma, la reconstrucción del país para lo que viene. Porque, a ver, no hace falta que yo les diga que el tipo de cambio esté ficticio. Tomarse un café hoy en una estación de servicio de Paraná es más caro que en Miami. Con lo cual, claramente, esto no es sostenible en el tiempo. La única forma que se sostiene es con más deuda. Para el año que viene, para sostener este tipo de cambio, necesitan 20.000 millones de dólares de deuda más. Es insostenible, no lo va a poder pagar nadie. Con lo cual, lo que digo es que no solo el militante, sino toda la gente tiene que estar tranquilo. Yo soy de los que quiero que le vaya bien al gobierno porque quiero que le vaya bien a la Argentina, de lo que estoy seguro que este no es el camino para que le vaya bien a nuestro país. Guillermo, ¿qué pensás de la reaparición de Cristina y su postulación? Vi un pedazo de la entrevista, creo que fue el lunes, pues estoy dando clases a esa hora y terminé tarde y vi una parte. Lo que rescato es el mensaje de unidad, ¿no? De que hablaba de ir a la unidad, de que es una locura perder tiempo en las internas, eso la verdad que lo comparto. O sea, peronismo con Cristina. No, a ver, ella señaló un mensaje de unidad. Yo comparto ese mensaje de unidad. ¿Usted está más del lado de Kicillof? No, yo soy peronista terriano, estoy del lado... No, a nivel nacional, siguiendo la línea esa. Yo creo que Washington. en Entre Ríos no tenemos que importar la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Acá tenemos que hacer un peronismo que respete nuestra identidad, que respete nuestras raíces y trabajar en esa línea. Usted fue funcionario nacional. Hoy uno de los temas del día, incluso en nuestro canal, a partir de estas declaraciones que decía uno de los chicos en el panel, no quiero, quiero la participación, ¿lo hablaste vos al tema? No, o Nahuel, sí. Perdón. ¿Es difícil el país federal de verdad? Porque da la sensación que seguimos con esa grieta Urquiza, Rosas, no sé, 200 años atrás. ¿Es difícil un país federal en serio? Tenés muchas asimetrías con el tema, sobre todo de la distancia y la logística. Vos para que te hagas una idea, sale más caro traer un contenedor de vinos de Mendoza al puerto de Buenos Aires que del puerto de Buenos Aires al puerto de Shanghái, en China. Con lo cual, la falta de infraestructura en nuestro país y la distancia de nuestro país te lo hace muy asimétrico. Y siempre, claramente, es más, de alguna forma, favorable producir cerca del puerto que lejos del puerto. La verdad que nuestro país requiere de mucha inversión en infraestructura. Hubiese sido que el préstamo de 44.000 millones de dólares de Macri o el préstamo ahora de 20.000 millones de dólares de Milei no haya sido para sostener el tipo de cambio, sino para hacer puentes, rutas, autopistas o puertos. Pero sí, es muy difícil llevar adelante un país federal y más con esta visión de, si no me equivoco, los últimos 3 presidentes fueron porteños, ¿no? Se hace muy difícil. Sí. ¿Cuál es el camino entonces económicamente? Porque si vos decís que con esta política, con este dólar sostiene solamente con préstamo, bueno, tendríamos que tener un dólar más caro. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que un programa económico que fue positivo para el país fue el del 2003 al 2007 con superávit fiscal y superávit comercial. No ficticio como el de ahora, sino genuino, con un tipo de cambio competitivo y con la generación de empleo. Esto de abrir las importaciones para inundar de productos chinos a nuestra industria, que todas nuestras fábricas cierren todos los días y quede gente en la calle sin puesto de trabajo, no, para vos no es provechoso para nadie. No solo para mí, sino para todas las familias que se quedan sin trabajo todos los días, ¿no? Perfecto. Vengo por acá, Ezequiel. Quiero saber hasta qué hora están mañana los teléfonos abiertos. Vuelvo a la interna del PJ. ¿A qué hora es el cierre? Bueno, creo que a la medianoche y después hay una prórroga hasta el día siguiente. O sea que mañana siguiente. hasta la noche. El sábado a la mañana, si no me equivoco. Mañana a las 20 horas. Claro. Los periodistas van a hacer alusión al festejo, haciendo su trabajo. Creo que se puede hacer una presentación y pedir ahí un changüí, algo así. En principio es viernes 20 horas. Ajá. La verdad, hay que desdramatizar esto. Te vuelvo a decir, o sea, me has tocado vivir situaciones mucho más complejas que una interna de Entre Ríos sin desmerecer nada. Lo que te digo es, no le cambia la vida a nadie esto. Un aspecto, pues, es verdad que parece poco convocante, y de hecho es poco convocante, la interna del PJ, la UCR también empezó ahora un proceso.
y si sirven como predictivos las elecciones en las otras provincias y en otros distritos, como la ciudad autónoma incluso, con poca participación. Entonces hay ahí como un descalce entre algunas discusiones de los partidos, que son importantes, porque los partidos son instituciones, pero que sin embargo no tienen este correlato, que creo que era el comienzo de lo que planteabas en la entrevista, con las necesidades de la gente, para decirlo en fácil. Es que claramente lo que te demuestra eso es que la gente está harta de la política. La gente está harta de la política, si no, no hubiese ido a votar la mitad Capital Federal. Por eso te digo, en ese contexto hablar Santa Fe fue bajo también. Sí, en ese contexto, sí, el gobernador de Santa Fe perdió cerca de 500.000 de votos de una elección a otra. En ese contexto hablar de internas, yo creo que es faltarle el respeto a la gente. Por ahí estoy equivocado, no soy el dueño de la verdad, me parece poco oportuno. ¿Qué opinas, Guillermo, del tema dólares y el proyecto de blanqueo y demás? Mira, el proyecto entró hace 2 horas a la Cámara. El proyecto ¿qué plantea? 3 cuestiones. Primero, acortar los plazos de prescripción. Hoy la AFIP tiene, o como le quieran llamar... bueno, AFIP. El organismo tributario tiene 5 años para fiscalizarte para atrás. Con esto lo acortan a 3 años. Tiene el piso para denunciarte por evasiones de 1,5 millones de pesos, $1.200, es ridículo el monto, lo elevan a 100 millones de pesos, evasión simple, 1.000 millones de pesos, evasión agravada. Y después tiene un régimen que es poco significativo, que es lo que es el régimen simplificado de que si no tenés rentas en el exterior, perdón que sea técnico con esto, no, pero es así, perfecto. Si no tenés rentas en el exterior, tenés solo rentas en Argentina, podés hacer un régimen simplificado de ganancias. A ver, el blanqueo potente fue el que tuvo el gobierno el año pasado, con los 20.000 millones de dólares, que fue un blanqueo exitoso para el gobierno. La verdad fue exitoso. No ahora lo que cambia es elevar umbrales y ahora lo que se conoce hoy, bajar los años por lo que te pueden cobrar. Nadie está en contra de simplificar el sistema tributario. Nosotros no estábamos en contra, sino que a los empleados no solo no le hacíamos presentar declaración jurada, sino que no le hacíamos pagar el impuesto a las ganancias. 1 millón de trabajadores dejaron de pagar impuesto a las ganancias con nosotros. Lo que te quiero decir es que no creo que esto le cambie la vida a la persona. No va a variar la ecuación, digamos. Es medio administrativa la decisión. Yo quería consultarlo hablando de cambiar o no la vida. Está al tanto que mañana la Cámara de Diputados es muy probable que apruebe el proyecto del gobierno con el tema de la nueva obra social de Entre Ríos. Cámara de Diputados de la provincia. De la provincia, exactamente. Ya tiene media sanción en el Senado, donde legisladores del peronismo levantaron la manito, incluso a favor no levantaron la mano. Bueno, se abstuvieron y favorecieron el tratamiento a favor del gobierno. Usted no sé si se ha informado del proyecto, la multisectorial se opone, el peronismo se opone, no sé si tiene alguna idea. Sí, claro, yo ya me expresé de eso. Lo que creo que está atado a lo que decía Nahuel recién. El gobierno no tiene caja. Con lo cual lo que hace con esto es poder empezar a utilizar los fondos del IOS, pero como se llame a partir de la sanción de la nueva ley, para poder ir cubriendo baches que va a tener con el pago de los sueldos. Tiene un claro objetivo político que es ir por la caja esa nada más. Nahuel, y cerramos. Sí, Guillermo, te quería preguntar cuál crees vos que es el principal desafío en el corto plazo de la oposición en el Congreso, teniendo en cuenta que hay bastante fragmentación, digamos, varios bloques, algunos actúan... Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación. Algunos actúan como aliados del gobierno, depende el... Yo soy poco optimista con eso porque creo que entramos en un proceso electoral y el Congreso lo van a cerrar, así que me quedo con la forma de... Estoy viendo que no traje nada yo, pero me voy a llevar algo. No importa, los salames para Javier. Bueno, está muy bien. Perfecto. Guillermo, este presente es para vos. Bueno, muchas gracias. Por la visita. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Tome asiento y ya cerramos el bloque y nos metemos en el segundo tema de la noche. Nos vamos a Magalí.